Aquí vivió y murió Julio Correa. Y no es casualidad que estemos en este lugar para este episodio de YTPK. Julio Correa, uno de los padres del Teatro Nacional, del Teatro Paraguayo. Hoy, en este episodio, vamos a compartir con ustedes el testimonio de la compañía Sánchez Pastor, una de las compañías más renombradas del Teatro Popular Paraguayo, fundada en el año 1957 por Roque Sánchez y Graciela Pastor. Tuvieron un año básicamente desolador, al igual que muchos otros sectores de nuestra economía. El telón se cerró para, en un futuro próximo, no volverse a abrir. La incertidumbre por la pandemia del coronavirus hizo que todos los planes que tenía esta compañía, que manejaba una dinámica de por lo menos 200 presentaciones al año, se vinieran literalmente abajo o fueran tiradas esas presentaciones al tacho. Todo aquello que se planificó no sirvió para nada a raíz de la pandemia del coronavirus. ¿Qué hicieron para sobreponerse? ¿Cómo se reinventaron para continuar las operaciones? Ya que en esencia los integrantes de esta compañía teatral viven de esto, viven del teatro. Eso les contaremos en este episodio de YTPK. YTPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro, ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos. Y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos El Teatro de la Vida. Estamos en el Centro Cultural Casona Julio Correa, en el teatro de este centro cultural, para hablar de algo que particularmente me apasiona y seguramente a Oscar también, y por qué no decirlo al propio Alberto Sánchez. Estamos hablando de la cuna del teatro paraguayo y en este caso vamos a hablar con el director de una de las compañías teatrales más renombradas, más destacadas dentro del concepto del teatro popular paraguayo, la compañía Sánchez Pastor. Las circunstancias atípicas, estamos hablando de un año difícil, de una coyuntura pandémica que está cada vez más difícil en territorio paraguayo, en la región y en el mundo entero. Y vemos a gente que a pesar de esas circunstancias, esa coyuntura, no ha dejado de ensayar. Tiene la mirada puesta en el objetivo que quieren conquistar y vamos a hablar detenidamente con él acerca de cómo la pandemia también hizo que reconfiguraran algunos aspectos de la compañía e incluso se permitieran innovar. De eso estaremos hablando con Alberto Sánchez enseguidita. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas, Roberto. Gracias por recibirnos también en este espacio. Y nuestro programa se llama YTPK y realmente hoy vinimos a hacer un YTPK. Vinimos a escarbar, buscar y por qué no decir, capaz que uno de los negocios más golpeados. Nuestro programa habla de negocios, nuestro programa impulsa negocios y lo que quisimos es ver un poco aquellos aspectos más golpeados por la pandemia y hemos estado, nuestros televidentes nos acompañaron, hemos estado en otras circunstancias hablando del sector gastronómico, estuvimos también hablando del sector moda, del sector confección, ¿verdad? Y hoy hablar un poco de teatro, hablar un poco de lo que realmente nos apasiona a muchos y ¿por qué no? Contarle un poco a la gente del gran esfuerzo que están haciendo como para que este negocio, así como usted nos indicó, de Trabajo en Balina,
Este negocio nunca dejó de ensayar. O sea, este negocio está preparado y por qué no hablar también de que la pandemia sigue siendo una oportunidad, que es lo que venimos diciendo permanentemente en el programa YTPK. Así es, Oscar, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Como bien lo decían, el sector quizás más golpeado, el del arte en general y en particular el del teatro. En el modelo tradicional, Alberto, ustedes no volvieron a operar desde que se cerró el telón por efecto de la pandemia. No, ya lastimosamente estábamos preparándonos nosotros para estrenar el año pasado. En marzo del año pasado íbamos a estrenar y 10 días antes de nuestro estreno nos llega la triste noticia de que las salas estaban cerradas, de que la actividad artística se suspendía, la participación del público no podía darse, por lo menos por unas 2-3 semanas. Y en aquel entonces, Alberto, la recomendación que todos recogíamos de las autoridades sanitarias, y en ese momento uno se pone en tu lugar, la perspectiva era quién sabe cuándo volverían a operar porque la incertidumbre era total. Aún hoy, con mayor apertura, ustedes no han vuelto al modelo tradicional del negocio. Lastimosamente no, Roberto. Estuvimos nosotros estuvimos con la idea de volver al escenario, pensábamos que esto iba a durar un tiempito nomás. No dejamos de ensayar, hicimos un corte de 15, 20 días, volvimos a ensayar con la esperanza de que nos habiliten las salas teatrales. Lamentablemente no se dio el caso, todo el año nos estuvieron alejados del escenario, porque la prohibición era total. No se podía tener público, no podíamos tener más de 10 personas frente a nosotros, y nosotros los actores, los artistas en general, trabajamos para el público. Tenemos actividad presencial masiva. La compañía teatral Roque Sánchez Graciela Pastor trabaja normalmente, una función tiene 500, 800 mil personas normalmente, y nosotros con 10 personas no hacíamos nada. Entonces, nos cerraron las posibilidades de proyectar el trabajo nuestro. Cuando teníamos ya una inversión muy grande realizada, hicimos una inversión muy grande a nivel de escenografía, a nivel de vestuario, a nivel de instrumentos musicales, porque también implementábamos la música dentro del espectáculo que íbamos a montar el año pasado, hace un año justamente. Tuvimos una inversión muy grande que lamentablemente se quedó ahí estancada. Tenemos la esperanza de que esa inversión nos reditúe en algún momento, pero hace un año que está eso varado. La sorpresa para todos nosotros fue que no podíamos actuar, no podíamos realizar el trabajo para el cual nos estábamos preparando durante casi 2 meses. Empezamos el año pasado, en el 2020, empezamos en enero, a fines de enero, ensayando ya, y íbamos a estrenar nosotros más o menos el 20 de marzo. Y el 10-11 de marzo nos llega la noticia de que se suspende todo. Nos quedamos nosotros sin nada, nos quedamos mirándonos. Estábamos ensayando precisamente en este espacio, en el Teatro de la Casona Julio Correa, y en pleno ensayo nos llega la noticia y nos quedamos petrificados. Parados, nos mirábamos y no sabíamos qué decir, qué hacer, cómo reaccionar. Yo como director de la compañía no tenía una palabra de aliento para mis compañeros. Si yo, que vivo exclusivamente del teatro, no iba a poder hacer lo que vine a hacer en este mundo, que es teatro, ¿qué le podía decir a mis compañeros? Y en el caso tuyo, decíamos también fuera de cámara, Oscar, compartíamos esto, reflexionando un poco acerca del perfil de Alberto, toda una vida hecha en función del teatro, con padres que crearon esta compañía en el año 1957, decías, en julio de este año cumplen 64 años de vida institucional, ofreciendo su arte, no solamente en un pequeño espacio de la República, sino recorriendo distintos lugares del país. Y de hecho que vamos a mostrarles lo que es el teatro móvil o toda la parte logística que tiene la compañía Sánchez Pastor, ya dispuesta a obtener la venia y salir de vuelta a compartir su arte a cualquier destino de la República. Y decía esto, que quizá para alguien, Alberto, que tenga otro rubro, Oscar, el tema de la pandemia le obliga a una reconversión, a una reinvención, conceptos que hablamos muchísimo en este tiempo con diferentes rubros, pero uno se pone en la piel de un hombre de teatro como vos y dice, ¿qué es lo que puedo hacer cuando vivo de esto y tengo personas que también viven de esto y tenés cuentas que pagar, tenés responsabilidades que cumplir?
Ese tiempo, ¿cómo lo sobrellevaste? Y hasta hoy día, Alberto, si puedes compartirnos, porque ya te vamos a preguntar acerca de esas transformaciones que también sufrieron en este tiempo. Sí, que realmente nos vimos negras. Nosotros cuando nos enteramos de que esto iba a ser imposible de llevar adelante, de que el teatro estaba varado, que no había posibilidades de ingresar económicamente a las arcas de mi familia y de la familia de todos los miembros de la compañía. Somos 10 actores y actrices que vivimos única y exclusivamente del teatro. En mi caso, yo soy actor, director, productor general de la compañía. Tengo que poner el dinero de mi bolsillo para los montajes y lo recupero, esa inversión, con un plazo determinado. Y a partir de ahí, a partir de las funciones teatrales que hacemos nosotros con entidades educativas, parroquias, municipalidades, clubes de leones, con cooperativas, con universidades, a partir de ahí recuperamos, nosotros tenemos normalmente un caudal muy grande de presentaciones, un promedio de 170 a 200 presentaciones por año, y esas 200 presentaciones que estábamos esperando tener en el año 2020 se fueron al tacho. O sea, se redujeron a cero. Totalmente, nos quedamos, hicimos un cálculo de cuánto ingresábamos nosotros a nivel masivo, y cuando hicimos el cálculo nos queríamos morir. Lastimosamente era mucho dinero que estábamos dejando de percibir. Nos decimos perder porque uno pierde lo que ya tuvo. No lo tuvimos nunca, pero íbamos a tenerlo. Entonces dejamos de perseguir eso. Entonces a partir de ahí comenzamos a plantear qué hacer. Por una parte, gracias a Dios, en el caso mío tenía un pequeño ahorro, porque fuimos previsores siempre, nuestros padres, sobre todo mi madre, Graciela Pastor, es una maestra del ahorro, entonces siempre nos inculca a todos los integrantes de la compañía Sánchez Pastor: ahorren, guarden, que mañana no les ocurra de repente que están sin posibilidades de remar y seguir flotando. Entonces con el pequeño ahorro me mantuve un buen tiempo del año. Gracias a Dios también mi señora Alicia Sánchez Noé, aparte de ser actriz de la compañía Sánchez Pastor, también es profesora de teatro del Centro Municipal Unión de Yepá, de la Municipalidad de Asunción. Ella tiene cátedras formativas a nivel teatral. Entonces también tenía un pequeño rubro, un pequeño sueldo que ayudaba también a remar. Entonces, entre lo que percibía mi señora fuera de la compañía y lo que yo tenía ahorrado, entonces pudimos sobrevivir hasta ahora. Un año se cumple que yo no veo un solo guaraní que me venga del teatro. Es más, la última función que hicimos nosotros la hicimos en febrero del año 2020, en el homenaje al maestro Roque Sánchez, mi padre. Se cumplía 23 años de su partida. Hicimos una función en el teatro Ruy de Guzmán de la Manzana de la Ribera. Esa fue la última función. La vez pasada estamos viendo una fotografía y nos recordaban de la fotografía esta y nos dio ganas de llorar. Hace un año estamos sin pisar el escenario. Para nosotros no solamente es la desdicha de no tener un ingreso económico, sino la desdicha de no poder enfrentarnos al público, de no sentir ese calor, esa energía, ese sentimiento, porque para nosotros el teatro no es solamente un medio de vida, es una forma de vida, es, como decía mi finado padre Roque Sánchez, esto es un apostolado, un sacerdocio. Nosotros somos más que nada monjes, somos místicos del teatro. Y lamentablemente nos vimos vetados de nuestra posibilidad de hacer teatro, y entonces sobrevivimos con lo que teníamos guardado y con lo que percibíamos de otros medios, no del teatro, lamentablemente. Ahí te quiero detener, Alberto, y decirle a la gente que por supuesto vamos a seguir conversando con Alberto Sánchez en este episodio de YTPK luego de la pausa, porque estamos con una persona, como decía antes Oscar, que nació en el teatro, y podemos notar, es perceptible, simplemente perceptible, cómo este arte se cuece en la pasión, en la vocación, en la dedicación, y eso de haber ensayado a pesar de no tener el horizonte de cuándo volverían a montarse en un escenario, también es muy simbólico y representativo. Vemos gente en el negocio, sea cual fuera el rubro, que quizá hoy tenga toda la intención justificada de tirar la toalla. Ustedes no lo hicieron, y a la vuelta de la pausa vamos a conversar con Alberto precisamente cómo hicieron para reconvertirse y cómo la pandemia se ha convertido en este último mes en una gran oportunidad para ofrecer otro tipo de servicio sin perder la esencia del arte escénico. De eso hablaremos enseguida al regresar de la pausa. ¡Hace!
che, ande, de. Ama, de guau, dembo, jueza, guau. Jueza, guau. ¿De dónde, guau, pico vos sos jueza? Y primeramente. Segundamente, Macoaga, señora, segundamente, madre, porque ella se acuerda de la primeramente, güeyina. Primeramente, vos no sos jueza. Segundamente, yo soy la máxima autoridad acá en este pueblo. Y terceramente, tenemos que hablar muy bien quién es la presidenta de nuestro movimiento. Que se UPP ni una palabra más, ni una palabra menos. Se movimiento, Peajina. La presidenta de Noa Mari. Sumamos valor, sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Junto a nuestra gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza. Muy bien. Un pasito adelante. Un pasito para atrás. Un pasito para adelante. Un pasito para atrás. Hasta abajo. Hasta abajo. Muy bien, pelotón. Seguimos en este episodio histriónico de YTPK en el Centro Cultural Casona Julio Correa, hablando con Alberto Sánchez. Y decíamos, Óscar, antes de la pausa, qué gran ejemplo también nos puede dar Alberto con su testimonio en este año pandémico, de cómo pudieron reconvertirse y encontrar eso que solemos decir, Óscar, y ahí te quiero arrojar todo al agua, encontrar la oportunidad en la crisis, pero revisando mis activos. Totalmente. ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecerle al mercado y dónde puedo sacarle ventaja a la coyuntura? Hoy estamos sobre tablas, ¿verdad? Precisamente. Que es lo que vea. Y aquí enfrente, donde estaría básicamente aquellos clientes nuestros, ¿verdad? Que es lo que en los negocios siempre buscamos, ¿verdad? Y siempre también solemos decir, el cliente es el dueño de nuestro negocio, ¿verdad? Y usted bien nos personificó eso en escena. Esos clientes y esos dueños de ese negocio por un año no estuvieron, ¿verdad? Y ahí es donde decimos nosotros que la pandemia tal cual hoy estamos pasando y quizá de vuelta haciendo un poco de conciencia, quizá estamos llegando a un punto realmente con mucha responsabilidad de todos en cuanto a cuidado y en cuanto a saber convivir con la pandemia, porque es un tema que tenemos que saber hacerlo y en los negocios venimos hablando permanentemente de esto. Entonces, cuando le decimos nosotros a las empresas o a los empresarios, así como usted, ¿verdad?, ¿qué hacer? O sea, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? Le decimos, mire un poco lo que tiene para adentro. O sea, a un comerciante le decimos, miren un poco su inventario. Muchos solemos decir, miramos nuestro inventario. Usted decía, en mi inventario ahí afuera tengo un vehículo, ¿verdad? Entre 35.000 a 50.000 dólares, ¿verdad? Todo montado para hacer una cena, parte de un activo.
tengo 10 personas que están ahí, son parte de mi activo. Entonces, ¿qué hago con este activo? ¿Cómo hago para que esto vuelva a funcionar? Y muchas de las empresas optamos, en nuestro caso, muchos optamos por el home office, por ejemplo. Entonces decimos, perfecto, ahora en vez de trabajar en la oficina, bueno, trabajo desde casa, pero ¿qué tengo que tener para trabajar desde casa? Una instalación, internet, tengo que tener medios para hacerlo. Y entiendo que ese es el camino que básicamente ustedes también hoy están tomando, porque esto como que tiene que continuar. De alguna manera tenemos que salir, bueno, y las tablas se preparan de otra manera, y hoy vemos que el teatro hoy puede tranquilamente usar los medios audiovisuales, y creo que ese es el camino que básicamente hoy están viendo. Sí, así es, Oscar. Bien lo dijiste. Estamos reconvirtiendo toda esa experiencia de la compañía Roque Sánchez Graciela Pastor, una compañía que, bien lo decía Roberto, cumple 64 años de vida. Nunca frenó en ningún momento. El año pasado fue una excepción. La compañía Sánchez Pastor entonces se dedicó siempre a montar espectáculos y a vivir exclusivamente del teatro. El año pasado, cuando vimos que esto no tenía aviso de solución, entonces comenzamos a replantear la historia. Un hijo mío estaba estudiando en el IPAC, estaba recibiendo de director cinematográfico. Entonces estamos planteando con él, ya desde hace tiempo, la posibilidad de tener una visión paralela al teatro a partir de la compañía Roque Sánchez Graciela Pastor. Entonces planteamos llevar a escena obras teatrales, pero con un formato más cinematográfico, más fílmico, sin desvirtuar la esencia de un libreto teatral, dejar de filmar una obra de teatro como siempre lo hicimos, porque todas las obras teatrales las tenemos filmadas, dejar de filmar en el escenario una obra teatral montada para el público presente. Entonces, hacer que estas obras teatrales adquieran una dinámica mucho más fresca, una dinámica que permita que una obra de teatro se convierta en una película. Entonces, a partir de ahí comenzamos a replantear la cuestión teatral de la compañía Sánchez Pastor, sin perder la esencia, sin dejar de hacer teatro, porque Sánchez Pastor va a seguir haciendo teatro, Dios quiera, 50 años más o más todavía, ya con mis hijos. Sin embargo, planteamos la posibilidad de montar espectáculos cinematográficos. Montar, por decirlo así, entre comillas, pero realmente planteamos filmar obras teatrales, cambiando los libretos teatrales y convirtiendo esos libretos teatrales en guiones cinematográficos. A partir de ahí estamos ya grabando, hicimos una prueba con un cortometraje que tuvo mucho éxito, tuvo varios galardones inclusive. Entonces a partir de ahí vimos que podíamos hacer ese tipo de cosas. Entonces nos embarcamos en la empresa de crear un nuevo sistema de llegar al público a través del cine. Si bien el cine tiene décadas de existencia, en Sánchez Pastor no era una constante. Entonces planteamos la posibilidad de montar espectáculos teatrales como películas, usando exteriores, usando croma, usando todos los recursos del cine, la cinematografía. Y para ello nos embarcamos en adquirir elementos técnicos. También nos adeudamos también para eso, adquiriendo cámaras, equipo de luces, equipo de audio, y es más, estamos terminando también la instalación de un propio estudio cinematográfico y televisivo en nuestra oficina central. Imagínate eso, Oscar, como un sector o una empresa, para no hablar en general, sino directamente de la compañía Sánchez Pastor, que redujo a cero sus operaciones, persistió en el ensayo, que de hecho hoy estamos en este escenario porque ellos están ensayando, y que no solamente se permite el trabajar, hasta si se quiere desde el punto de vista emocional y psicológico, esto de seguir ensayando o seguir pisando tablas a pesar de que el mercado está cerrado, sino esa oportunidad de crear un nuevo producto, que hoy es tu ventana para poder meterte de vuelta al sector de generación de ingresos para tu compañía, pero en el futuro se traduce en una estrategia de diversificación de tu compañía. Vos vas a seguir operando como teatro, que es tu esencia, pero también tenés la oportunidad de llegar a otro segmento, a otro mercado, con un nuevo producto que nació literalmente en la pandemia, Alberto. Sí, así es, Roberto, lo dijiste bien también. Realmente diversificar el trabajo sin desvirtuar ni dejar de lado la esencia teatral que tenemos nosotros.
Volvemos en cierto modo a lo que también tenía en sus raíces la compañía Sánchez Pastor. La compañía Sánchez Pastor, si bien es una compañía teatral muy conocida, de tantos años, de tanto prestigio, también tiene una raíz. La compañía Sánchez Pastor se inició en el 57 haciendo teatro, pero en el 58 también hizo la vertiente paralela del radioteatro. Entonces, una compañía de teatro y de radioteatro. Entonces, usamos la técnica del radioteatro para montar espectáculos audiovisuales. Salimos del enfoque oral de los micrófonos para abrir este campo y armar nada menos que una propuesta audiovisual. Entonces, a partir de ahí, tomamos esencia del teatro, esencia del radioteatro y planteamos lo que ahora le vamos a llamar nosotros, le vamos a dar un nombre también, le vamos a llamar cine-escena. Va a ser el cine tomando la esencia de la escena, que es nuestro campo de acción, que es el escenario. Entonces, cine-escena, y ya estamos planteando la filmación de un primer producto que va a salir al mercado este mes Dios mediante, que es la divertida andanza de Don Quijote y Sancho Panza. Una versión originalmente teatral que pasamos al plano cinematográfico. Entonces es la obra que estamos filmando esta semana para tenerla ya editada en un mes más o menos. Después de esto vamos a filmar Trampa para Faustino Tramposo, una obra cinematográfica inspirada en el Fausto de Goethe, un clásico europeo, y vamos a tomar a nivel fílmico también nada menos que un clásico del Teatro Nacional, presentado este clásico en formato cinematográfico, que es Bolí, de Ezequiel González Alsina, una obra inspirada en hechos verídicos acontecidos en el Paraguay, en la retaguardia, durante la Guerra del Chaco, del 32 al 35. Vamos entonces a enfocar la realidad del Paraguay de aquella época, en plena guerra, lo que se suscitaba acá en la retaguardia. La mayor guerra se libraba aquí, detrás de las armas y detrás del enemigo, que era boliviano. Entonces, son los primeros proyectos. A partir de ahí vamos a diversificar y ampliar nuestra proyección y Dios mediante vamos a instaurar este sistema de hacer cine, escena, paralelamente a hacer teatro en vivo y paralelamente a mantener esa comunicación. Inclusive también tenemos proyectado hacer ya una mezcla teatro audiovisual, de manera que tengamos una fracción de la obra teatral, de la película, en este caso del film, totalmente filmado, exhibiéndose ante el público y se va a ir desmembrando de la misma pantalla el trabajo de los autores. Los autores van a salir de la pantalla y van a entrar a interactuar con el público, de manera que vamos a tener una parte audiovisual y otra parte presencial, con actores actuando frente a la gente. Entonces, tenemos una serie de elementos que vamos a utilizar. Vamos a tener varias escalas de espectáculos y varios precios de espectáculos también. Sin dejar de hacer teatro, también vamos a hacer cine, también vamos a hacer cine de escena y vamos a hacer teatro audiovisual. Roberto, no puedo dejar de hilar lo que siempre decimos. Hoy nuestro programa es un auténtico YTPK, ¿verdad? Sí. Hoy le estamos dando, y no sé, te tiene que aparecer ya en nuestro zócalo ahí un nuevo nombre, ¿verdad? O sea, cine, escena. Sí. Y decíamos en el capítulo anterior de YTPK, y nos decían la Asociación de Confeccionistas, que un rubro que también fue muy golpeado, decía, no, al paraguayo hay que darle algo va a inventar. Y estamos un poco en eso, ¿verdad? Sí. Y creo que un buen invento. O sea, yo creo que el hecho de, más que desearnos éxitos en esto, estoy más que convencido de que todo eso que ustedes supieron aprovechar en este tiempo, usar los activos, ¿verdad? O sea, sin perder ese capital que bien lo guardaste, porque dijiste, arrancamos con radioteatro, ¿verdad? Le juntamos al teatro. Eso hoy nos sirvió ¿para qué? Para generar un nuevo producto, y ese nuevo producto hoy se llama cine, escena. Genial realmente, Alberto, y para ir redondeando y agradecerte por tu tiempo y el abrirnos la puerta de este ensayo que lo están haciendo. Decir también, Oscar, a modo de reflexión, que si bien es cierto se insiste como un lema, y se insistió muchísimo en este tiempo, en que la crisis o la pandemia es una oportunidad, creo, Oscar, que también hay que significar que es una oportunidad para aquellos que sepan leer la oportunidad. Gracias, Roberto, gracias, Oscar. Gracias por respaldar el trabajo de la gente
que está emprendiendo, gente que nació acá y que cree acá en Paraguay. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. El arte escénico como un elemento sustancial de la comunicación, aspecto del que vamos a conversar en un mano a mano con Oscar Toledo, porque BDO, junto con otras empresas, está poniendo a disposición un diplomado de comunicación, una herramienta indispensable para la gestión tanto público como privada. Y vamos a estar enfatizando con Oscar enseguida algunos aspectos de lo que se denomina la comunicación eficaz. Ya volvemos. Sí, el mismo. ¿Quién? Ah, señor Martínez. Sí, entiendo perfectamente. Pero con esta situación, es que no me queda un solo peso. No, pero escúcheme, usted no me puede hacer eso. Yo le pido un mes, no, 2 meses de plazo. Le prometo que le voy a pagar. Estoy buscando un nuevo producto para lanzar y que me saque a flote de todo este problema que tengo. Por favor, escúcheme. Yo sé que usted no. Escúcheme. Pero también escúcheme, por favor. Usted no me puede tratar de esa manera. Pero señor, escúcheme. Está bien. Escuche, yo lo que quiero decirle es que... Hola. Corto. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Esto se me va a la ruina. Rita, vení para acá un ratito, vení, loco, vení. ¿Qué pasó? Estamos en problemas. Venga, chica, venga, quiero hablar. Loco, dijiste, nosotros no somos ninguno loco. Ay, nos trataste de loco, de ladrón. ¿Escucharon ustedes? No, Sí. ¿Escucharon o no escucharon? Sí, estamos en un problemón. Nos vamos a quedar sin laburo, ¿qué le pasa? Tenemos que solucionar esto. Cierto. Ayudar de alguna manera, ¿cómo tenemos que a ver, ¿qué le pasa? ¿Dónde mismo entra el pensamiento? ¿Qué le parece? ¿Qué? ¿Qué le parece? ¿Una carpeta es qué? Sí. Don Quijote y Sancho Panza. ¿Y qué guau con eso? Y con esto, si nosotros lo logramos meter para adelante, no sabés todo lo que vamos a hacer, nos vamos a Hollywood, ¿en serio? Yo he visto ¿En ¡Curepi, pórteme! Chanta. Es cierto, ¿sabes lo que son? Pero qué pedazo de... No podés, son unos locos ustedes. Detrás de cada persona hay una historia verdadera. Y es por eso que en Pixa ofrecemos servicios innovadores, ágiles y flexibles para optimizar el retorno financiero de nuestros clientes y así valorizar la inclusión de las personas en la economía formal para generar mejores negocios con buenas historias. Pixa, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Bueno, continuando lo que estuvimos ya charlando, Roberto, con el señor Alberto, hoy nuestro programa va a servir un poco para cambiar nuestro rol. Hoy Roberto va a ser nuestro entrevistado y realmente como pisamos tabla, entonces yo también asumiendo un nuevo rol, el rol de conductor del programa. Y entonces eso hace que básicamente nosotros también estemos buscando entre nosotros cómo mejorar, cómo gestionar mejor y por qué no decir, la pandemia nos está dando nuevas ideas, Roberto. Totalmente. Y particularmente queremos usar estos bloques como para hablar de la comunicación eficaz. Y esa comunicación eficaz, ¿quién más que Roberto que nos pueda hablar permanentemente de esto que decimos nosotros, en qué momento comunicar? Que cuando decimos, y solemos hablar esto, Roberto, o sea, como que la persona algunas veces
se encuentra delante de la comunicación como que contar algo me desnuda, ¿verdad? O cuando tengo un cúmulo de información, esa información la convierto en realmente un esquema de transparencia, porque quiero hablar un poco de esto, ¿verdad? Quiero que enfoquemos la comunicación desde dos puntos de vista. La comunicación interna, ¿verdad? Esa comunicación dentro de las empresas que realmente hemos notado en muchas de las empresas que visitamos que hay que fortalecerla. La comunicación externa, hay que decir cómo nos ven la gente, y también hablar un poco de la rendición de cuentas. Entonces, que es parte de la comunicación, ¿verdad? Entonces, mezclar un poco lo que se tiene que comunicar en una empresa privada, en una empresa pública, lo que tenemos que comunicar en forma interna entre empleados, lo que tenemos que comunicar en forma externa para decir qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Así es que, Roberto, pedirte de tu experiencia, de todos estos años que estás trabajando delante de las cámaras y recogiendo información y comunicando a la gente, ¿qué precisamos para que nuestra comunicación sea realmente eficaz? ¿O qué necesita la empresa? ¿O qué necesita el empresario? ¿O qué necesita ese ministro, ¿verdad? Esa autoridad para que realmente su manera en que él desarrolla su gestión se note, se vea, se sienta y él pueda comunicar en forma correcta en el momento justo, que es lo que siempre solemos decir, Roberto? Gracias, Oscar. Y sí, realmente es un gran desafío esto del intercambio de roles. Hasta puedo decir que es mucho más cómodo estar del otro lado, que cuando te interpelan. Pero de eso se trata el desafío de la comunicación, y es tal cual como vos decís. Hoy día estamos viviendo en carne propia, y digo desde el punto de vista de la gestión pública por sobre todo, como una comunicación asertiva, una comunicación oportuna y eficaz es necesario como para bajar los decibeles de los niveles de presión que hoy están teniendo las autoridades. Quizás este escenario lo más visible sea la catástrofe que representa la gestión en el sector de la salud pública, con algunas luces pero con más sombras que terminan desnudando la desprolijidad en el manejo quizá de las labores de un sector muy sensible para la sociedad, que, hecho hay que decirlo también, se ha visto sobreestresado en este tiempo porque todo estaba concentrado contra un enemigo del cual en un primer momento poco se sabía, pero posteriormente se supo lo suficiente como para poder articular buenas estrategias de gestión, pero ese es tu campo, por sobre todo de buena comunicación de manera oportuna. Hay autoridades que no salen a comunicar cuando deben comunicar, y cuando lo hacen ya no queda la esencia de lo que yo quería comunicar, sino simplemente una reacción, y ahí hablamos de la comunicación reactiva, a aquello que se me anticipó. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que tengo para comunicar, hacerlo de la manera correcta, de tal manera que mi comunicación, que entre comillas estuvo planificada y diseñada, no termine quedando simplemente como una cuestión reactiva, ya rebasada y sobrepasada por la coyuntura, que lo único que hizo fue derribar toda la planificación anterior que tuve. Con lo cual mi gestión siempre va a quedar un paso atrás de aquello que yo estaba proyectando, incluso teniendo buenas cosas que comunicar. Entonces lo urgente termina convirtiéndose, en términos de proporción, en mi elemento inmediato de comunicación antes que lo importante que yo tenía para comunicar. Y termina desnudando un problema también de gestión, porque hay que verlo a la comunicación como un proceso de gestión para la clarificación de puntos y la transparencia por sobre todo de las operaciones, más aún cuando hay una demanda pública respecto a lo que yo estoy haciendo. Solemos hablar del cuarto poder, y cuando hablamos del cuarto poder es como que asusta ese cuarto poder, ¿verdad? Pero yo quiero tomar esto en positivo. Cuando hablamos del cuarto poder nos referimos a el buen manejo de la información. Sí. Y que ese buen manejo de la información me sirva para comunicar correctamente. Y ahí es donde yo veo que realmente esa comunicación eficaz puede mejorar mi relación interna con el personal, puede mejorar mi relación externa con mi cliente y mi proveedor, porque yo voy a contarle a ese cliente cuándo, qué hora, día, minuto y segundo va a estar su producto, y con el proveedor en qué momento me va a venir a cobrar o cómo me va a cobrar, y al mismo tiempo voy a generar eso que el mercado espera de mí.
el cliente espera de mí un producto de calidad, un producto que permanentemente, entonces, al no confundir que decir, bueno, hoy vamos a sacar una tanda publicitaria, que no precisamente pasa por ahí la comunicación, ¿no, Roberto? O sea, no pasa por un buen producto mostrándose en una tanda publicitaria, sino ese buen producto que realmente tenga la característica de que dicen tener, ¿verdad? O sea, hoy la gente lee detrás de dónde está la marca los ingredientes y realmente prueba si ese producto es de ese nivel. La comunicación, el hecho de decir, hasta en ese detalle tengo que estar como para saber que realmente eso es lo que tengo que comunicar al público. ¿Eso es así, Roberto? Totalmente, Oscar. Y volvemos a lo mismo, volvemos para hablar de los procesos de planificación también de la comunicación. Cuando en JTPK insistentemente hablamos de procesos, pareciera ser que solamente estamos hablando de una planilla contable o una gestión de productos o de un arqueo de caja o de una verificación del inventario de lo que tengo en depósito. Y también el proceso es desde la perspectiva de la comunicación. Aquello que yo quiero posicionar, ya sea como un spot publicitario o aquello que bien encontramos nosotros como un producto y un valor agregado desde JTPK, cuando les mostramos a las empresas que visitamos cuál es el conducto por el cual su producto, que ya es conocido, puede adicionarle el elemento, hasta si se quiere, subjetivo del valor emocional de cómo trabaja la gente y gestiona sus procesos dentro del negocio para darle esa diferenciación que tiene en el posicionamiento de su producto. Y lo conseguimos en muchos de los testimonios que recogimos porque genera empatía. La comunicación también es empatía. Yo tengo que generar ese vínculo emocional, ya sea con mi proveedor, ya sea con mi cliente externo, ya sea con mi colaborador interno, para poder garantizarme el éxito de mis operaciones. La comunicación está en cada detalle de nuestra vida. Uno a veces en el día a día, en la simple relación de pareja, se da cuenta cuándo es el momento oportuno de comunicar y cuándo no. Cuando uno tuvo que anticiparse al escenario para evitar un conflicto o una crisis y cuando era preferible evitar transferir esa información hasta tener, como bien lo dijiste antes, todos los elementos colectados de tal manera a que al dar una información desprovista de su contexto y de sus elementos, me genera un estrés innecesario. Entonces, es importante planificar la comunicación, colectar los elementos que son indispensables para que el efecto sea productivo y sea proactivo y no lanzarme alegremente al azar de comunicar algo por el simple propósito de decir algo. Porque la comunicación no es decir solamente, sino es comunicar con el objetivo de alcanzar una meta o posicionar un producto, una marca o un servicio. Y creo que estamos llegando a este punto donde decimos la comunicación como parte de un proceso dentro de las empresas. Creo que estamos enfocando que realmente muchas veces decimos, no, mi producto es lo mejor, o sea, tengo la mejor materia prima, pero no sé colocar, no sé vender, no sé darle el elemento diferenciador. Pero como vivimos también nosotros de las tandas, ¿verdad? Es importante irnos a la pausa y después de la pausa cerrar con algo que realmente siempre es quebrantoso. Cuando hablamos de la rendición de cuentas y de un concepto que voy a tratar de explicar, el concepto de la accountability. Pero eso a la vuelta de la pausa.
Continuamos sobre tablas, continuando en este programa que le dimos un espacio casi del 100% a la comunicación. Sí. Y bueno, tratando de sacar nutrientes de Roberto en su larga trayectoria como comunicador, periodista. Y bueno, esto que hoy estamos haciendo también a través del programa YTPK, buscar un elemento diferenciador en la comunicación. Al irnos a la pausa estuvimos hablando de algo que realmente cuesta. Cuando hablamos de rendición de cuentas, siempre queremos hablar de rendición de cuentas desde el punto de vista de la fiscalidad. Y quiero hacer quiero determinar este concepto cuando voy a rendir cuenta desde el punto de vista de la fiscalidad. Me refiero a que si me dieron un recurso, entonces tengo que tener los documentos que básicamente den respaldo a esos recursos que me entregaron. Entonces con eso lo que hago es rendir cuenta desde el punto de vista de la fiscalidad. Pero hoy básicamente la rendición de cuentas precisa un paso más. Y hay un concepto de la accountability que permanentemente queremos mezclar nosotros lo que venimos trabajando en todo lo que es gestión, control interno. Y este concepto, ¿qué es lo que requiere? Requiere rendir cuentas con responsabilidad. Es decir, que no es que voy a rendir cuenta de los recursos con respaldos legales, sino voy a rendir cuenta de las acciones que hice, con los recursos que me asignaron. Y eso es lo que realmente muchas veces falta en la gestión, tanto pública como privada. O sea, lo que solemos escuchar es, bueno, aquí están los documentos y van a ir a la Contraloría o van a ir a rendición de cuentas, pero están los documentos fríos, o como solemos decir muchas veces, los documentos que aguantan todo. Exacto. Pero lo que realmente en temas de comunicación queremos y solemos empujar a las empresas es que tengan una rendición de cuentas a la sociedad con relación a esos recursos que se le asignaron. Y acá no quiero separar solamente el sector público y también el sector privado. Claro. Se le entregó a un gerente, ¿verdad? Así como vos dijiste, bueno, dentro de una planificación, lo que tenía que gastarse en ese año. Él al final no es que va a presentar los documentos de gasto, sino va a tener que presentar los resultados que básicamente obtuvo con la asignación de esos recursos. A eso llamamos rendir cuentas con responsabilidad. Y sobre el punto, Roberto, con tu experiencia, ¿qué te parece que le hace falta hoy a nuestras autoridades, a ese sector que realmente o permanentemente decimos, estamos delante de una obra y esta obra es lo que se pensó, es el material que se utilizó o que se proyectó o qué hice con esos recursos? O sea, ¿cuál es tu experiencia ahí de haber recogido en cuanto a todo lo que se refiere a comunicación a la hora de rendir cuenta con responsabilidad, que es el concepto de la accountability? Yo creo que allí tenemos un punto muy flojo y lo miro desde la perspectiva de un comunicador crítico que ejerce el periodismo como una herramienta fundamental de su labor. Porque si bien YTPK es comunicación, es periodismo, tiene otro concepto y tiene otro formato. De hecho, tiene otro propósito. Pero en ese periodismo combativo, como también nosotros les llamamos, vemos muchos puntos flojos cuando se hace la accountability, que es lo que falta, pero cuando se hace la simple rendición de cuentas con respaldo documental. La simple rendición de cuentas con respaldo documental carece de un elemento sustancial a la hora del teatro de operaciones. Y vamos a circunscribirnos metalingüísticamente donde estamos. No es casualidad que estemos hablando de esto en un teatro, porque finalmente la comunicación, en el mejor sentido de la palabra para una rendición de cuentas, debe ser un montaje. ¿Montaje en qué sentido? Que no solamente se respalde con documentos fríos, como bien lo señalaste, que directamente es interpretado por cualquier pensamiento, sea periodista o no, del ciudadano común, como una simple justificación de algo que quién sabe si realmente se hizo. Entonces, cuando hablamos de una escenificación o de un montaje, no lo digo para mentir, sino en virtud de lo que hablábamos en los bloques anteriores,
la escenificación como elemento de ponderación de aquello que existe, pero que tiene que lucir de la mejor manera posible. Entonces yo no solamente debo preocuparme en que la gente sepa que la obra costó 5.000 y que yo gasté 5.000 y que eso en el concepto de fiscalidad está respaldado, sino que la obra por la que gasté 5.000 vale 5.000 guaraníes y los procesos de certificación de calidad me dan cuenta de que efectivamente vale 5.000 guaraníes. No vaya a ser que nos encontramos con una pasarela de Ñandutí que al simple observador resulta un gasto quizás superfluo, que pueda ser justificado, pero desmedidamente caro. Más aún, y ahí nuevamente aparece el elemento de escenificación en tiempos de recesión por pandemia. Entonces yo digo, ¿qué ponderación está haciendo la autoridad? ¿Cómo lo justifico? Y si no lo tengo o no tengo cómo justificar, realmente pues postergo ese proyecto bajo esa denominación esperando un momento oportuno. Porque yo sé perfectamente que mi asiento contable no será lo suficientemente elocuente como para justificar una obra que quizá en otras circunstancias me dé un resultado mucho más alentador. Entonces ya ahí ya no importa el papel. El papel te va a ayudar a no tener problemas desde el punto de vista jurisdiccional o legal, pero ese papel no te va a dar legitimidad para con tu mandante, que en este caso es el pueblo, que se siente defraudado por una obra que luego aparece encima una revisión de Contraloría que dice que tiene visos de error por aparente sobrefacturación. No te queda más que hacer. Sencillamente te encargaste vos mismo de desmoronar la credibilidad. Creo que enfocamos aspectos que son realmente fundamentales para todo tipo de gestión y para todo tipo de servicios. Una comunicación eficaz se trabaja desde el punto de vista de una comunicación interna eficiente, una comunicación externa, por sobre todas las cosas, prudente y por qué no decir económica. Y cerramos con esto último que capaz que es lo que más nos cuesta, rendir cuentas con responsabilidad. Y no quisiera solamente enfocar al sector privado, al sector público, sino también en el sector privado. El hecho que todos tenemos esta responsabilidad de comunicar, de rendir cuentas. Sí. Y por sobre todas las cosas que estamos diciendo, hoy vivimos en un proceso en donde permanentemente tenemos que saber comunicar. Y es ahí un poco que hacemos una invitación, Roberto, y sé que vas a estar presente también tú. Dentro de la empresa estamos pensando en trabajar un diplomado, y ese diplomado se va a llamar justamente la comunicación eficaz. El objetivo de este diplomado es realmente tener aquellas experiencias de aquellos que pasaron un poco con tu experiencia en caso de la vida real, ¿verdad? Sí. En cómo comunicar eficientemente, cómo hacer una comunicación interna eficaz, cómo tener una comunicación externa económica y por sobre todas las cosas tener una rendición de cuentas, que es lo que básicamente buscamos en toda comunicación. Creo que este capítulo ya tiene nombre, ¿verdad? Sí. Una comunicación eficaz empieza desde las tablas y aquí estamos para eso, como para que en el próximo programa también sigamos buscando nutrientes y sigamos haciendo nuestro trabajo, el de comunicar a nuestros clientes, a nuestros amigos de la mejor manera posible lo que entendemos nosotros, cómo se gestionan las empresas y cómo se tienen que mejorar los procesos, cómo se tiene que mejorar eso que decimos nosotros, proceso, persona, tecnología, los pilares de YTPK. Oscar, y antes del remate, y agradeciendo por supuesto este intercambio de roles que hicimos para este episodio de YTPK, porque también es un desafío para mí desde el punto de vista profesional, cerrar con esto que creo que también se desprende de la experiencia de la compañía Sánchez Pastor. La comunicación, si bien es algo habitual, que todos los días lo hacemos, lingüística o no lingüísticamente, también requiere de entrenamiento. Porque desde la perspectiva de mi gestión como periodista,
también me he encontrado con ingratas sorpresas. ¿En qué sentido? Gente que está técnicamente preparada para cumplir un rol dentro de su organización, ya sea público como privada, pero que al momento de comunicar carece de las herramientas y los recursos suficientes para que su comunicación sea eficaz. Y eso está asociado quizá a una falta de entrenamiento, porque decimos, la compañía Sánchez Pastor ensayaba incluso en tiempos de pandemia, aún sabiendo que no iba a subir a tablas. Requiere de también una certificación de aquello que quiero comunicar, una evaluación de aquello que quiero comunicar y por sobre todas las cosas del sparring, volviendo a la analogía del boxeo, pero sabiendo perfectamente escoger al rival. Uno tiene que saber contra quién enfrentarse y cómo enfrentarse a ese adversario. Excelente. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Será hasta otro episodio de YetiPK. Muchísimas gracias por la atención y preferencia. YetiPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.